Hola a todos, un gusto poder saludarles en este día y compartir un tema muy importante en este mundo de la comunicación, donde todos podemos expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. El tema que vamos a estar desarrollando es un tema muy importante en la comunicación y es la lengua y el habla. Vamos a estar hablando principalmente sobre algunas diferencias más significativas que hay entre los dos términos, entre lengua y habla. Hay algo que me llama mucho la atención y es que en años anteriores se decía que no había ninguna diferencia, que eran lo mismo los dos términos, pero que hoy en la actualidad se ha podido comprender que realmente sí hay diferencias muy significativas entre lengua y habla. Y precisamente eso es lo que quiero estar compartiendo, esas diferencias que hay. Para comenzar ya a hablar sobre el tema, vamos a definir sobre qué es lengua. Quizás muchos se han preguntado alguna vez qué es lengua, o muchos lo asocian directamente con el idioma, y es algo muy correcto. La lengua es la concretización que posibilita el lenguaje, es decir, que es un idioma concreto. O también otra de las definiciones acerca de la lengua es que es un código social que se comparte en una comunidad. Tenemos que saber que la función principal de la lengua es la comunicación. Así que para realizar ese acto o llegar a ese acto de comunicación, nos vamos a ver en ocasiones necesidad de aprender otro idioma. Sabemos que existen diferentes idiomas en todo el país. Cada país tiene su propio idioma. El idioma de nosotros aquí en El Salvador es el español, pero ya en Estados Unidos es el inglés. Existen diferentes idiomas entre sí, pero debemos saber que tienen una función o funcionan, mejor dicho, de la misma manera o de la misma forma. ¿Por qué? Porque tienen características en común, es decir, que los idiomas poseen características en común y algunas de esas características, o mejor dicho, dos de las principales características que quiero mencionarles en este día son: la primera es que todo idioma o toda lengua es un código común, es decir, un conjunto de leyes de funcionamiento que todos los hablantes que practiquen, ya sea el idioma español, el idioma inglés o otros idiomas, ya lo conocen explícito o implícitamente. Otra de las características es que todo idioma o lengua es de carácter social, que se aprende y se practica. Como mencionaba anteriormente, lo vamos a ver en la necesidad, o tal vez muchos ya se vieron en la necesidad de aprender un nuevo idioma para poder llevar a cabo el acto de la comunicación, para poder entender lo que la demás persona le está comunicando. Ahora bien, ya definimos qué es lengua. Ahora vamos a definir qué es habla. Y habla es la realización individual de la lengua. Aquí hay una diferencia muy importante que estábamos diciendo anteriormente, que la lengua es la concretización que posibilita el lenguaje. Y ahora vemos la diferencia de que el habla es la concretización o la práctica concreta de la lengua. Tenemos que tener muy presente porque todos vamos a tener una habla diferente, es decir, que podemos tener el mismo idioma o necesitamos tener el mismo idioma, pero vamos a tener una habla diferente. Por ejemplo, hay veces nos ha pasado que identificamos a las personas sin necesidad de verlas. Solo con escuchar el timbre de su voz ya sabemos quién es. Entonces, eso significa que realmente sí, todos tenemos una habla diferente. Hemos mencionado algunas características muy importantes. Quiero mencionarlas otra vez por si no han quedado muy claras. Y primero decíamos que la lengua es un código social y la habla es una realización individual. La lengua es la concretización del lenguaje y ya en cambio el habla es la concretización o la práctica concreta de la lengua. Estos términos lengua y habla son muy necesarios que los conozcamos
porque nos pasamos comunicando, pasamos expresándolos todo el tiempo, pero quizás no conocemos el estilo externo. Así que espero que pues hayan comprendido esas diferencias que hay. Ahora quiero compartir con ustedes 2 casos sobre algo, podemos decir la interrupción o imposibilidad comunicativa que suceden en la vida diaria. Uno de los casos es sobre esos 3 chicos o niños que cada uno es de diferente país, entonces por ende hablan un idioma diferente. Por ejemplo, podemos ver que esta niña de Salvador habla el idioma español, esta niña es de Francia y habla el idioma francés, y este niño es de Estados Unidos y habla el idioma de inglés. Cada uno habla mejor dicho, un idioma diferente, pero ellos quieren conocerse, quieren saludarse, pero no se entiende por el hecho de que tienen un idioma diferente. Entonces lo que sucede aquí es un fallo del código común, es decir, del idioma o la lengua. Entonces ellos se van a ver en la necesidad de poder aprender un mismo idioma para llevar a cabo ese acto de comunicación. Ese es el primer caso. El segundo caso es sobre una joven que va a visitar a su amiga al hospital, quien ha sido recientemente operada de un tumor en el paladar. Entonces no se pueden comunicar porque no tienen en dónde escribirse o no pueden hablar. Lo que está fallando aquí es el habla. Tienen el lenguaje y la lengua, pero el habla no la tienen, entonces no pueden llevar a cabo comunicación. Quiero resaltar un punto importante en este último caso, es que es necesario que haya el lenguaje, la lengua y el habla, porque si no hay uno de estos 2, no se va a poder llevar a cabo el acto de la comunicación. Bueno, esto ha sido todo por hoy sobre las diferencias más significativas entre lengua y habla. Espero que les sirva y que lo puedan poner en práctica. Gracias.